Amigos y amigas, buenas noches. Este día 24 de octubre del año 2025 estaremos hablando en este escenario jurídica Sandra Yaya. Una noticia de Estados Unidos, porque ahora nos compete conocer qué está preparando de nuevo el enemigo de Colombia, el señor Donald Trump. Bueno, me alegra mucho que eso esté pasando en Estados Unidos porque eso es una forma de saber que todo lo que uno hace mal en esta vida es como un boomerang, se le devuelve, pero al doble. En Estados Unidos se están preparando tomar frente a la destitución en pleno ritmo para sacar a Donald Trump. En un canal que se llama Pulso Migratorio, las noticias que allí se dicen en este pedacito de 8 minutos, un poquito más allá, nos da un detalle de lo que en este momento está pasando en Estados Unidos. Por un lado, uno como colombiano o colombiana se siente muy triste que el presidente Gustavo Petro, trabajando intensa y arduamente, combatiendo el narcotráfico en este país, y ahora que pues nosotros somos los que hemos incautado miles de toneladas de polvo blanco a nivel mundial, cualquier cantidad de capturas de narcos, cabecillas, delincuentes, criminales, bueno, etcétera, etcétera. Pero no, sencillamente en Estados Unidos el señor Donald Trump está asesorado por una mafia. Y esa mafia lamentablemente llena sus oídos con mentiras. Y así es que lastimosamente incluye al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Primero lo desertifican. Luego de que lo certifican, entonces salen a decir que no, que el presidente no está trabajando en función a combatir el narco. Mandan misiles al Caribe, al Pacífico, matan personas. El presidente se queja, denuncia que son crímenes de lesa humanidad, que violan los derechos humanitarios a nivel internacional. No le gusta al presidente Trump y lo que lo rodea, en este caso el señor Bernie Moreno, y entonces toman decisiones más drásticas como decir, vamos a sancionar a Colombia, le vamos a quitar las ayudas que tenemos para ellos, les vamos a subir los aranceles, y aparte de eso ponen en la lista Clinton como si fuera un mafioso, un matón, un criminal al presidente Gustavo Petro y toda su familia. Entonces es lo que yo digo, que esto no es justo. Como también pusieron al ministro del Interior, Armando Benedetti. Bien, entonces esta nota habla mucho de la situación grave que está pasando en este momento en Estados Unidos con el hecho de tener un gobernante de esta calidad. Es más, es un sociópata, es un tipo que no está suficientemente preparado para actuar como debiera ser, se desmanda mucho haciendo cosas que no son las correctas. Él es una persona desconvicta, tiene como más de 35 casos tenaces, entre ellos violaciones y todo eso a las enmiendas de Estados Unidos, en especial a la primera. Ya prácticamente con su actitud, con su forma autoritaria que tiene, totalitaria que tiene, intenta implantar, o ya la tiene plantada, una dictadura legal. Y aparte de eso, prohíbe la libertad de expresión en el país. Tanto así que algunos periodistas del Pentágono no pudieron aguantar y se tuvieron que desvincular, porque él les puso una situación así: dos caminos. Viene usted y me firma este documento y usted se somete a hablar solamente lo que yo le diga que tiene que hablar y comunicar lo que debe comunicar. Y si usted observa que eso no es lo que es, por favor cállese, no investigue,
cierre, haga silencio, pero solamente limítese a decir lo que yo le tengo aquí para decir. Pero si no es así, entreguen sus credenciales y listo, chao. Y entonces, efectivamente, muchos de los periodistas del Pentágono decidieron entregar sus credenciales y marchar, salir, irse. Se llevaron sus cosas, computadoras, sus datos, en fin, todo eso y irse. Así están las cosas. Por otro lado, el hecho del cierre del gobierno federal que sucedió el 1 de octubre al día de hoy, estamos hablando de que hoy estamos a 24, después de ese día, ninguna persona que trabaja con el gobierno federal ha recibido su salario. Los militares están trabajando sin salario y muchas personas están trabajando sin salario. Los que trabajan en los aeropuertos están sin salario y así por el estilo. Entonces, pues esto es muy duro y lo más peor es que el presidente dice que, bueno, en tales circunstancias, pues se despide masivamente a la gente, o sea, las mandan a la calle, aparte que no les pagan, los van a mandar a una severa crisis donde van a tener hambruras, que es mucho más terrible. Fuera de eso, está cometiendo muchos errores porque está formando unas polémicas, unas guerras terribles con otros países, con Venezuela, con México, con Colombia y todos aquellos que se le paren y le dicen, no, no nos vamos a dejar controlar de ustedes, no nos vamos a arrodillar ante ustedes. Entonces, como tal, entonces como no se arrodillan ni nada, eso, entonces sanciones inmediatamente. Estados Unidos sancionó al presidente de la Corte Penal Internacional porque simplemente no retiró la orden de captura que tenía para Netanyahu. ¿Sí? Netanyahu o Netanyahu, como lo llaman. Entonces, está sancionado. La relatora de la ONU también está sancionada y el presidente Gustavo Petro obviamente también. ¿Por qué pasa esto? Porque son personas que han manifestado su indignación y que no están de acuerdo con un genocidio, como lo que sucede en Gaza. Ellos atribuyen que el genocidio es porque son cuestiones religiosas, pero no es ahí. La cuestión es económica. Sucede que en Gaza hay algo muy supremamente importante para ellos, que es el gas en el mar, y se quieren apropiar de eso. Siempre han tenido un modus operandi y es que aquel que les molesta lo empiezan sacando así. Entonces sancionan, entonces cuando sancionan, entonces terrible, pues una persona que está sancionada tenaz porque eso representa que su vida cambia mucho. Mira lo que pasó con Venezuela. Venezuela lo sancionaron y bastante, pero aún así se mantiene en pie y firme. Y firme, tanto así que hoy es una nación pujante, emprendedora, que avanza, que avanza. Y todavía Estados Unidos sigue arremetiendo en tomar una injerencia política, militar, etcétera, todo para tratar de apoderarse de Venezuela. Y ahora entonces la emprendió con Colombia. Entonces ahora con Colombia entonces dicen, no, los vamos a castigar y esto y lo otro. Pero el presidente Gustavo Petro dice que bien que seamos libres y que aprendamos a ser libres y tenemos nuevas opciones para elegir. Tenemos opciones muy interesantes como China y Rusia. Entonces, claro, esto a Estados Unidos no le va a gustar. Bien, ya les conté un poquito de esto que está pasando. Ahora sí, les voy a dar paso para que miren este video de 8 minuticos. Por favor, no se vayan, que aquí empieza algo muy interesante y que vale la pena que ustedes lo puedan conocer. Los que les gusta saber más de las noticias de lo que pasa en Estados Unidos, que siempre es bueno que uno esté bastante informado, ya que aquí en Colombia, lastimosamente, Caracol no se va a poner en esa tarea porque ellos están sometidos. RCN tampoco lo va a hacer porque ellos están también en esa misma situación. Es decir, los medios tradicionales de comunicación están atrapados en el hecho de que no tienen libertad para expresarse, tienen el espectro electromagnético público, pero no se pueden expresar
con verdades, porque esto les representa sanciones por parte de los dueños de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, el tiempo no puede hablar como es. La gente que trabaja en el tiempo, la gente que trabaja en el espectador tampoco. La gente que trabaja en Canal City TV tampoco. La gente que trabaja en Revista Semana tampoco. Los que trabajan en los noticieros, por ejemplo, Noticiero Caracol o Noticiero RCN tampoco. Los que están con los diarios oficiales y digitales como El Colombiano tampoco. ¿Y por qué? Porque sencillamente no pueden hacer eso. La FLIC, que se supone es una fundación que defiende la libertad de expresión, tampoco lo puede hacer porque recibe ayudas como ONG que es, recibe ayudas de la USAID directamente de Estados Unidos y ahorita están prácticamente discutiendo y desesperados porque como el presidente pues cortó de chorro eso, entonces pues ¿quiénes son los que se van a ver afectados? Pues estos, porque el presidente dijo muy claramente, las ayudas que nosotros estaríamos recibiendo de Estados Unidos realmente nunca entran al presupuesto. Es más, ni siquiera $1 de allá se toman. Todo eso va para ellos mismos. ¿Y esos mismos quiénes son? Pues los políticos de turno, políticos corruptos, empresarios corruptos, gente que está completamente arrodillada a Donald Trump. Así está la cosa. Entonces, son patriotas, pero en Estados Unidos, pero no son patriotas con Colombia. Punto aparte. Escuchemos entonces la nota que nos dice aquí canal interesante. Esta frase resume la urgencia con la que el bloque demócrata intenta actuar antes de que Trump pueda maniobrar políticamente. Si los republicanos persisten, el pueblo estadounidense los hará responsables del aumento en los costos de la atención médica. Si no actúan, provocarán una crisis que se sentirá en todo el país. El Congreso de Estados Unidos ha iniciado formalmente el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump en medio de una crisis política sin precedentes que incluye un cierre de gobierno que ya dura casi un mes, protestas masivas en todo el país y una presión bipartidista para removerlo del cargo. Los medios estadounidenses hablan ya de una destitución express. Los demócratas quieren votar lo antes posible para impedir que la Casa Blanca maniobre con recursos legales o apelaciones. Entonces quedan dos opciones, que renuncie o el juicio político. Lo que no pueden hacer es permitir que siga al cargo del país si es una persona inestable mentalmente. La Cámara de Representantes, controlada por una mayoría republicana, votó este miércoles por avanzar con artículos de impeachment que acusan a Trump de más de 30 cargos graves, incluyendo violaciones a la primera enmienda, abuso de poder. Ahí escuchemos que habla de abusos y violaciones a la enmienda. La primera enmienda que tiene que ver con la libertad de expresión, pero ellos también han activado la enmienda 25 de Estados Unidos que habla sobre la destitución del mandatario de ese país por situaciones que ya muchas personas han observado que están ocurriendo. Poder, corrupción y obstrucción a la justicia. Trump está declarando la guerra a la primera enmienda. Por definición, yo diría que esto es un delito grave porque viola la Constitución. Los redactores de la Constitución fueron muy claros sobre este peligro. El presidente de los Estados Unidos ha cometido un hecho merecedor de una moción de censura. El presidente ha abusado de sus poderes presidenciales para convertir nuestro país en una autocracia, absteniéndose de los poderes del Congreso. Esta decisión llega después de que más de 10 millones de estadounidenses firmaran peticiones exigiendo su remoción inmediata, superando con creces las expectativas iniciales de campañas como la de Free Speech for People, que originalmente recolectó 1 millón de firmas en septiembre del 2025. Pero Trump ha sido acusado 2 veces, una por abuso de poder en Ucrania, otra por incitar a una insurrección. Ambas fueron graves. Ambas fueron correctas, ambas fueron históricas. El cierre del gobierno federal que comenzó el 1 de octubre ha dejado a más de 1 millón de funcionarios públicos sin cobrar sus sueldos, paralizando servicios esenciales como el procesamiento de seguros de salud, renovaciones políticas federales y operaciones de agencias clave como FEMA. Es muy difícil. Cuanto más se prolonga, más disminuyen mis ahorros. Es fundamental que nos paguen lo antes posible. Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, han culpado repetidamente a los demócratas por el impasse, alegando falsamente que estos buscan destinar fondos a la atención médica de inmigrantes indocumentados.
The Republican Party is not going to pay $1.5 trillion to illegal immigrants coming into our country, coming in from prisons. Protestas masivas han acorralado a Trump por el caos económico del shutdown, con millones de trabajadores y dueños de negocios marchando en ciudades como Washington, D.C., Chicago y Los Ángeles contra la pérdida de empleos, el colapso de la economía y la escasez de mano de obra migrante que amenaza a industrias enteras. Estos escenarios que ustedes están observando fueron las protestas que se generaron el día 18 de octubre, el día del No King's Day, que significa Día sin Rey. Cerca de 2.700 ciudades desplazaron cualquier cantidad, o sea, motivaron a que salieran una cantidad, millones de estadounidenses a protestas. Y fueron aproximadamente 7 millones de protestantes. Esto, todos ellos en contra de Trump, porque defraudó a un resto de sus votantes. Aparte de eso, la desfavorabilidad que tiene Trump en Estados Unidos es tremenda. En este momento, por el lado de los demócratas, presenta aceptación un 5% y desfavorabilidad un 95%. Y por el lado de los republicanos, aprobación solamente tiene un 33 más o menos, y en desfavorabilidad tiene más de un 67%. Y esto es debido a sus políticas que traza permanentemente, porque no son políticas de vida, son políticas de muerte. Todo lo que alguna vez dijo en sus discursos, promesas, todas son promesas caídas, incumplidas. Y claro, pues, si él tiene del lado negativo el pueblo, pues morirá. Porque aquí lo que se está mostrando es el pueblo es un poder constituyente. Y si el pueblo está descontento, el mismo pueblo lo destrona. El pueblo lo destrona, ni siquiera el Congreso, sino el mismo pueblo. ¿Cómo puede un hombre como Trump controlar 347 millones de estadounidenses o 347 millones de habitantes en Estados Unidos, incluidos migrantes de todos los países? ¿Cómo puede? Tendría que, no sé, tener más de esa cantidad en materia de militares, o peor que eso, entonces mandar un misil y destruir un resto de gente para poder tener un mayor control sobre la gente, y eso es muy tremendo. O sea, el mismo pueblo destruirá a Trump, el mismo pueblo destituirá a Trump. Nosotros aquí en Colombia, pues, ¿qué le pasó al presidente? Lo que le pasó, realmente lo que han provocado la derecha es que le dieron un enorme impulso más para que miles y miles de personas estén más a favor del presidente Gustavo Petro. Y realmente, pues ya la gente que está a favor de la derecha no son muchos, son muy, pero muy poquitos. Y lo vamos a encontrar y lo vamos a ver perfectamente este domingo 26 de octubre en la consulta. Se van a acordar que aquí es la consulta la que va a ganar en materia de el progresismo. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro tiene cantidad de pueblo que está a favor de él y no está él solo. Y mejor aún, el mundo lo respalda, el mundo lo apoya. Así que lo que haga Donald Trump, que las sanciones, que no sé qué, que las ayudas, esto realmente es como un cosquilleo. Realmente no es que afecte a Colombia, no afecta, al contrario, creo que nos hemos desvinculado, estamos completamente libres para actuar y empezar a incursionar en nuevos mercados, como es el caso del mercado China, el mercado de Rusia, y eso es favorable, eso es grandioso para que le haya pasado esto a Colombia. Y obviamente el presidente Gustavo Petro, siendo una persona tan inteligente, pues tiene el respaldo de su pueblo. Hoy se confirmó lo tanto que el pueblo está con el presidente, porque
Si algo bueno que tiene el presidente Gustavo Petro es que llena plaza. Él no es como la derecha que le llegan por ahí unos 100, entre ellos los escoltas, unos que otros amigos y ya, se acabó el cuento. Aquí son miles de personas aglomeradas, agolpadas, ahí, en la Plaza de Bolívar, hoy a las 4 de la tarde, más arribita, 7 de la noche, era impresionante la cantidad de gente que había en la Plaza de Bolívar escuchando a su mandatario, presidente Gustavo Petro. Y lo mejor de todo, la gente lo ovaciona, lo aplaude, lo quiere, lloran con sentimiento, pues de lo que le está pasando a él, pero aún así lo apoyan y no lo dejan solo. Eso es una cosa muy grande, ese sentimiento grande que tienen los colombianos, que de verdad hay enorme patriotismo. Bueno, vamos a seguir escuchando más detalles acá de lo que está pasando acá. Vamos a luchar contra este gobierno federal, la migra, todos ellos hasta que se vayan y nos dejan en paz. No vamos a vivir en miedo. En Washington, D.C., empleados federales furiosos bloquearon Pennsylvania Avenue, exigiendo sus sueldos atrasados, gritando "sin pago, sin gobierno", mientras en Chicago, dueños de restaurantes y fábricas protestaron contra las redadas de ICE, causando pérdidas de millones en producción. Estamos hablando de la primera enmienda, de tu derecho a hablar, de tu derecho a criticar al gobierno, de tu derecho a protestar sin ser silenciado. Y si un presidente puede desmantelar esas protecciones sin consecuencias, ¿qué importa la Constitución? Videos virales muestran enfrentamientos con agentes federales en Nueva York, donde gas lacrimógeno dispersó a manifestantes contra el cierre que ya cuesta $1.000 millones semanales en gasto económico, y barricadas en San Francisco erigidas por trabajadores sin sueldo que denuncian despidos masivos. La posibilidad de intentar buscar un impeachment, buscar la manera de sacar de la Casa Blanca a Donald Trump por haberse excedido de los poderes que le concede la Constitución. Un juez federal de Nueva York ha pedido invocar explícitamente el artículo 2, sección 4 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos del cargo por impeachment, por y convicción de traición, soborno u otros crímenes graves. Las pruebas se centran en posibles abusos de poder, presiones a fiscales federales y declaraciones públicas que habrían violado principios constitucionales básicos. El juez enfatizó que esta cláusula no se limita al presidente, sino que se aplica a todos los funcionarios civiles, lo que podría extender el proceso a altos miembros de la administración ejecutiva. 3 profesores de Derecho dictaminaron el miércoles en el Congreso de Estados Unidos que el procedimiento del juicio político al presidente Donald Trump se justifica y es necesario para proteger la democracia. Esta interpretación ha ganado tracción entre expertos legales, quienes argumentan que aliados clave de Trump, como la fiscal general Pam Bondi, Kristi Noem y el senador Marco Rubio, podrían enfrentar cargos similares por su rol en políticas controvertidas, como la represión de protestas y la manipulación de fondos federales durante el shutdown. Los problemas para Donald Trump. El representante demócrata Ray Zanedar ha pedido forzar una votación en la Cámara sobre sus artículos de juicio político, es decir, el famoso impeachment contra Donald Trump, y advierte que sus acciones autoritarias no deben quedar sin control. El Congreso debe actuar para proteger la Constitución de un presidente autoritario. El rechazo bipartidista a las políticas de Trump han alcanzado niveles críticos, con demócratas y republicanos uniéndose para salvar al país de lo que llaman su propio desastre económico. El martes, el Senado volvió a rechazar el proyecto de ley de financiación presentado por los republicanos. Para presionar a la oposición, Trump despidió a más de 4.000 funcionarios. Que varios senadores moderados habrían comenzado a negociar con los demócratas para evitar una crisis institucional mayor. Muchos creen que Trump se ha convertido en un riesgo político y están considerando dejarlo caer. Senadores republicanos como Mitt Romney y Lisa Murkowski han criticado públicamente el manejo del shutdown. Una persona en otro medio de comunicación salió a decir que Donald Trump está en declive y que en cualquier momento él caerá terriblemente y que la caída la realizará el mismo pueblo. El mismo pueblo. Y yo pienso que sí, porque es que son millones y millones de personas en Estados Unidos
Y caramba, son muchísimos y pues un presidente como este, si no logra sostener toda esa cantidad de gente contenta, se fue a pique. Aquí en Colombia, los que están en este momento en descontento y harto son la oposición, los ricos prácticamente, porque el presidente Gustavo Petro no ha gobernado para ricos, no ha gobernado para gremios empresariales altos, que son emporios, ni nada de esas cosas. Él ha gobernado para el pueblo. Y realmente el pueblo aquí, ¿cuántos son? Pues somos mucho más que eso. Aquí el pueblo somos digamos, un 95%. Entonces, Petro ha gobernado para un 95% de esta nación, Colombia. Entonces, por eso se sostiene. Pero, por ejemplo, Donald Trump, allá en su país, Estados Unidos, la manera como él está gobernando, la manera como él está asesorado, la forma como a él le minan la cabeza para terminar haciendo locuras tremendas, ¿sí? Como por ejemplo ahora salió a decir que China está está trayendo fentanilo a Estados Unidos y que no sé qué, que sé cuál. China, ¿cómo va a hacer eso? No pueden hacer eso. Entonces, tremendo. Y lo mismo pasa con Venezuela, diciendo que Venezuela no sé qué, que el fentanilo, cuando en Venezuela no pueden ni producir el fentanilo ni nada de eso, y menos en China. Entonces, estas son cosas en locura que le están pasando a Donald Trump y más adelante, pues la factura va a ser muy grande y el tipo va a tener una gran caída. Sigamos mirando más detalles de acá. Argumentando que las tácticas de Trump están exacerbando la inflación y el desempleo, con estimaciones del Departamento de Trabajo indicando que el cierre podría costar hasta el 0.5% del PIB trimestral. Acusa a los demócratas de mantener la parálisis al exigir la continuidad de las subvenciones destinadas al acceso a la salud de los hogares de bajos ingresos. Cuanto más se extienda en el tiempo, mayor será su impacto en el crecimiento económico. Los primeros que van a sentir las consecuencias del cierre son los empleados federales. Estados Unidos vive una tormenta política sin precedentes. El shutdown ha disparado un 20% las solicitudes de desempleo y hundido la aprobación de Trump al 35%, mientras nuevos informes revelan que su administración manipuló investigaciones de corrupción y abusó del poder con espionaje ilegal. Well, the Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected. Las calles hierven con protestas y más de 500 arrestos, y las elecciones de medio término de 2026 se perfilan como un juicio político en las urnas. Las encuestas auguran una ola demócrata que podría sellar la caída del presidente. En respuesta, Trump se atrinchera en redes sociales, lanza ataques furiosos a la prensa y promete no rendirse. Pero los expertos advierten que retrasar su destitución podría empujar al país a una crisis constitucional sin retorno, con la economía al borde del colapso y la nación al filo del caos institucional. Se ha filtrado que el informe final del Comité de Ética y Justicia está listo para presentarse. Ese documento definiría si los artículos de juicio político avanzan al Pleno del Congreso.